en atención a la guardia, que también tiene un nexo familiar con Catriló, y un caso de una persona que tuvo contactos con camioneros en virtud de su actividad comercial, que en eso estamos determinando cuál es el nexo epidemiológico. Este estado de situación nos dice a nosotros que no hemos podido aún cortar la cadena de contagios. Necesitamos una población quieta para que la acción del equipo de salud llegue en la misma velocidad de propagación de los contagios. Eso solo se logra con la menor circulación posible. Por eso, y como lo dijimos muchas veces, siempre nos íbamos a hacer cargo de todas las medidas que tenemos que tomar. Nos gustó mucho dar buenas noticias, pero no nos tiembla la mano para dar aquellas que no son tan buenas. Por eso, y para restringir y focalizar, para restringir la circulación y focalizar la búsqueda, después el doctor Cohen va a explicar, la búsqueda activa también en Santa Rosa y en Macachín, hemos decidido que el conglomerado Santa Rosa Toay y que Macachín pasan a fase 1 igual que Catriló. Se suspende la circulación entre localidades de la provincia de La Pampa también para circunscribir la circulación a lo mínimo indispensable. Por eso quiero leerles cuáles son las actividades económicas permitidas a partir de las 0 horas del día de mañana. Después vamos a hablar de cuál va a ser el control que va a llevar adelante el Estado. Las actividades económicas permitidas. Siempre hablamos de Santa Rosa, Toay, Macachín y lo que prosigue en Catriló. La actividad vinculada al rubro de alimentación, a las farmacias, a los servicios esenciales de mantenimiento, lo que tiene que ver con las viviendas. Esto dispara también la apertura de las ferreterías para dar insumos a esa tarea de servicios esenciales de mantenimiento. Todo lo que tiene con la comercialización agropecuaria, entre ellos las veterinarias, la actividad bancaria, las estaciones de servicio, los registros públicos, la obra pública, la reparación de vehículos vinculados a las actividades esenciales, el transporte urbano para trabajadores esenciales, o sea, el mismo esquema que tuvimos al momento del aislamiento social preventivo y obligatorio. Una pequeña aclaración. Hemos tomado el transporte entre Santa Rosa y Toay, que es, desde el punto de vista legal, interurbano, lo vamos a tomar como si fuera urbano. Va a circular a disposición de los trabajadores que estén vinculados a actividades esenciales. Por último, ¿cuál va a ser el rol del control del Estado? Por supuesto que esto es obligatorio. Estamos dictando el decreto que pone en marcha esta nueva etapa, pero los 2 primeros días vamos a tener, a partir del control policial, un fuerte control policial de tarea disuasoria, explicándole a la gente de cuál son las necesidades que tiene la sociedad para cuidarse y para sostener las actividades mínimas. A partir del día jueves, pasado mañana, ya va a estar disponible en una página del gobierno provincial para que se empiecen a implementar los permisos de circulación de los trabajadores vinculados a estas actividades esenciales,
para Santa Rosa, Toay, Macachín, Catriló. Y eso va a ser obligatorio, o sea, la policía va a exigir obligatoriamente el permiso que obtengan a partir de esa página a partir del viernes. O sea, hay una etapa de mayor responsabilidad social, mayor conciencia social, y después nuevamente el Estado, con todas las herramientas que le da la democracia, tratando de ordenar y hacer efectivo esta necesidad que tenemos los pampeanos de cuidarnos. No era lo que queríamos, no lo pensamos, pero también tenemos que ser responsables, y aquí ninguno, ni yo, tenemos que corrernos de la responsabilidad social. Esta sociedad la hemos construido entre todos, y si hay una parte de la sociedad que no se dio cuenta que es necesario cuidarse para cuidar la salud de todos, también somos responsables nosotros. Aquí no le podemos echar la culpa ni estigmatizar, como pasó con los transportistas, que tienen que hacer un montón de trámites para establecer su trazabilidad, a los albañiles que le tuvimos que hacer que se inscribieran en los registros, que cumplieran con todos los protocolos. O sea, ninguna actividad económica incidió para que estemos como estamos. Acá esto es producto de la irresponsabilidad social de un sector minoritario, por supuesto, pero creo que tiene que terminar eso, y también el resto de la sociedad tiene que empezar a hacer docencia de cómo debemos cuidarnos. Sabemos que no es lindo que encerrarse, en algunos casos hablar de perder la libertad, pero pensemos, en cierta manera, que somos responsables todos de lo que nos está pasando, porque somos parte de la sociedad la construimos entre todos. Si algunos no hicieron los deberes como correspondía, es porque muchos de los otros miraron para el costado. Cuando veo adolescentes juntándose, los padres saben dónde están los chicos. Cuando veo haciendo reuniones en lugares alejados de las ciudades, en horarios no autorizados, más de la cantidad permitida. Hay varios que actuaron y violentaron la normativa. Otros la violentaron tácitamente, no denunciaron, porque ustedes saben bien. Y esto lo dije el jueves pasado, es Vox Populi, ayer lo expresó muy claro la viceministra de Salud, la doctora Bisotti, es que la mayoría de los desmadres, de los rebrotes, tiene que ver con la actividad social clandestina. ¿Por qué? Porque lamentablemente, donde no hay alguien que nos controle, dejamos de lado todas las reglas. No somos todavía suficientemente responsables de darnos cuenta que no hay vacuna todavía para esto, que la única vacuna es el distanciamiento y el cumplimiento de los protocolos. Porque se dieron cuenta, nadie está exento, ninguno estamos exentos de contagiarnos. Cuando el virus ingresa y no lo paramos, ninguno estamos exentos de contagiarnos. Creo que estamos a tiempo, lamentablemente tenemos que hacer un gran esfuerzo nuevamente, pero creo que nuevamente el objetivo va a ser la salud de todos los pampeanos. Y en ese camino estamos realmente muy seguros de la decisión que tomamos. Yo le agradezco a todos los presidentes de los bloques apoyando la medida del Poder Ejecutivo. No es simpática la noticia que estamos dando, pero la tomamos con mucha firmeza, porque creo que es el camino que tenemos que tomar. Doctor. No sé si quiere que aclare algo en particular. Cuestión epidemiológica o la virtud activa en Santa Rosa. Correcto. Bueno, como ustedes, buenas tardes. Como ustedes bien saben, esto ya lo hemos comentado en otras oportunidades y se ha dicho muchas veces, el virus no viene a buscarnos, nosotros vamos en búsqueda del virus. El virus no tiene capacidad de buscarnos. Nosotros ofrecemos nuestras células para que se repliquen y se multipliquen.
Y en ese concepto está encerrado todo el proceso que iniciamos nuevamente, con mucha energía, con mucha intensidad. Sácate el barbijo para hablar. Perdón, gracias. ¿Se me escucha bien? Sí. Como primera estrategia hemos sensibilizado la definición de caso, de modo tal que todo ciudadano que haya tenido contacto o que detectemos como contacto estrecho, esto significa haber interactuado con un paciente que ha sido ya detectado como positivo, no esperamos la PCR, lo consideramos ya COVID positivo y procedemos con la internación en el lugar que le corresponda. El sintomático. No esperamos el resultado de la PCR, incluso la PCR la podríamos llegar a hacer horas o días después, o día después. El asintomático va a aislamiento. Y en el contexto de la evolución, si se pusiera sintomático, allí procederíamos a hisopar. Esto en términos generales, como sensibilizamos este proceder. Al mismo tiempo vamos a hacer como hicimos en Catriló. En Catriló no solamente fuimos hacia adelante en términos de diagnóstico, sino que luego el equipo de salud tomó el libro de guardia y 10 días hacia atrás, o más tal vez, pero 10 días seguro hacia atrás, todo paciente que había consultado por alguna sintomatología de tipo respiratoria, lo fuimos a buscar, a indagar y eventualmente a hisopar. Por eso tenemos esta cantidad tan importante de diagnósticos nosotros en Catriló. Yo creo que es una reiteración, lo dije la vez pasada, lo voy a volver a insistir. Nosotros diagnosticamos con sospecha clínica, nexo epidemiológico y por último los métodos complementarios, en este caso la PCR. Entonces esto cierra de la siguiente manera: un señor con síntomas respiratorios y nexo epidemiológico, ya sea porque estuvo en contacto con algún ciudadano de Catriló infectado, nosotros lo vamos a considerar COVID positivo y lo vamos a asistir de esa manera. Con respecto a los 3 pacientes que hoy tenemos internados en el CEAR, yo voy a dar datos básicos nada más. De los 3 pacientes, un señor está en un estado más crítico, es un hombre joven, 41 años, si no recuerdo mal, 41 o 43, tendría que verificar, que está con asistencia respiratoria mecánica. Los otros 2 están cursando un cuadro moderado, estables. Yo no sé si tengo que aclarar algo más respecto a lo epidemiológico, pero, digamos, el objetivo, claramente, yo quiero que se entienda algo, lo dije muchas veces, yo me disculpo si soy reiterativo, pero mucho más importante que tener una PCR inmediata o al día siguiente es aislar a un sospechoso, porque esa es la forma de cerrar la cadena o el circuito de contagio. Y en la medida que vamos detectando, vamos a establecer un mapa de la circulación viral, perdón, discúlpenme el término, no es así, de la circulación de casos, y detectado eso, haremos focalizadamente investigación, como hicimos la vez pasada, con un barrio, con 5 cuadras a la redonda, porque estaba la vía, pueden ser 9 a la redonda, de un caso que, digamos, veamos que hay mayor dificultad diagnóstica. Pero la idea es sensibilizar la capacidad diagnóstica nuestra para detectar rápidamente, bloquear, focalizar y asistir. Sí, perdón, una cosa que, creo que sería reiterativo, pero los servicios esenciales que dependen de la Administración Pública Provincial se mantienen también dentro de las actividades. Yo hablé de la actividad económica, pero las actividades del Estado, por supuesto, se mantienen con prestación mínima en virtud también de la incumbencia que tenga cada uno. Pero yo le pediría también al doctor Zapa, presidente del Superior Tribunal de Justicia, plantee cuáles son los cambios también en la atención del Servicio de Salud de Justicia. De acuerdo a la información brindada por el Ministerio de Salud de la provincia, la Secretaría de Recursos Humanos del Superior Tribunal de Justicia se puso en contacto con aquellas personas que han sido contacto estrecho del devenido de General Hacha y hemos
aislado a las personas que han tenido contacto en este tiempo de trabajo del personal, así que ya se han contactado con cada uno de ellos y hemos verificado con quienes han tenido contacto y nos hemos comunicado para aislarlo. A su vez, los 5 ministros del Superior Tribunal de Justicia hemos decidido hoy declarar la feria judicial en la primer circunscripción judicial, es decir, en la ciudad de Santa Rosa. A su vez, hemos decidido declarar la feria judicial en el Juzgado de Paz de la localidad de Macachín, así como lo hicimos en su época con el Juzgado de Paz de Catriló. Y a su vez vamos a tomar, así como lo hicimos en la primera fase, a todos el resto de las jurisdicciones, la de General Pico, la de General Hacha, la de Victorica y la 25 de Mayo. Vamos a solicitar menos circulación de personas, por lo tanto va a continuar la actividad judicial, mayormente una actividad semipresencial, trabajando la mayor cantidad de gente desde sus casas, las audiencias por supuesto sin público y respetando el protocolo que ha sido aprobado por acuerdo, por decreto y por esta ley. Por lo tanto, a partir de mañana hay feria judicial en la ciudad de Santa Rosa, se va a atender solamente los casos urgentes y aquellos que estén previstos en la ley orgánica del Poder Judicial. Ahora sí, las preguntas. Señor Gobernador, señor Ministro, una consulta de Daniel de Paulo de Radio 37 de General Pico, si pueden dar una precisión respecto al estado de situación epidemiológica de la ciudad actualizada. De General Pico. Déjeme mirar. La ciudad de General Pico está bien, digamos, no ha tenido demasiada repercusión el brote Catriló. Yo no recuerdo ahora exactamente. Un solo caso, sí, pero no lo tenía anotado aquí. Contacto estrecho de los aislados. Sí, contacto estrecho de los que ya están aislados. O sea, Pico está en un estado adecuado, correcto, está controlado. Sí, si me dejás agregar. A ver, el hecho que nosotros hayamos determinado que 4 localidades a partir de mañana están en fase 1, no significa que el resto de la provincia está bárbaro. Si nosotros decretamos el aislamiento social obligatorio, el resto de la provincia tiene que estar en el aislamiento social voluntario. Nadie está exento. Hay vinculación, los servicios esenciales tienen vinculación entre una y otra localidad, por más que nosotros vamos a cortar la circulación de lo que no son los vehículos afectados a los servicios esenciales. Pero creo que acá es cuando mayor responsabilidad social. No es que al no estar en esta etapa, porque no sabemos si el día de mañana tengo que incorporar a alguna otra localidad a fase 1. El hecho de no estar ahora no significa que estoy libre del virus. Creo que también hay responsabilidad social voluntaria. Y bueno, también ustedes saben bien, lo habíamos informado, hoy vamos a hacer una reunión con los señores intendentes, la hemos postergado para mañana a las 9 de la mañana, y ahí vamos a trabajar en conjunto para establecer estrategias en común, para que los intendentes saquen todas las dudas y bueno, lo que hicimos siempre, trabajar en mancomunidad, tanto con los sectores políticos que tienen representación en la Cámara de Diputados y también con todos los intendentes de la provincia. Creo que es la manera de avanzar juntos. Ahora sí vamos a la primera pregunta en el salón, por favor. Buenas tardes, gobernador. Goñi, del Diario de la Pampa. Buenas tardes. Por un lado, si ya tiene determinado el tiempo en el que se va a extender la fase 1, y por el otro lado, recién dijo usted que había, si no le entendí mal, 78 aislados en Santa Rosa y que los hisoparon porque son todos sintomáticos. ¿Es así? Sí. La fecha no la tenemos. A ver, la palabra mágica, ¿cuándo nosotros vamos a cambiar de estatus? Cuando logremos cortar la cadena de contagios. Cuando tengamos la situación dominada. ¿Sí? Por eso no podemos hacer futurología, lamentablemente, ¿no? Porque no le estamos dando previsibilidad a nadie. Santa Rosa, debo repetir, casi información desactualizada, porque hace una hora este informe que tenemos, de los 3 casos positivos de hoy, han disparado hasta la fecha 78 contactos estrechos y 13 hisopados, que son los que han demostrado síntomas hasta ahora.
Eso no significa que, porque también de los 3 casos de hoy, sí, de los 3 casos, están, por supuesto, están, digamos, los 78 contactos estrechos identificados están aislados. De esos aislados, los que están sintomáticos se hisoparon, que son 13, ¿no? 13. Depende de ese resultado, se dispararán o no otros contactos estrechos. Por esto es una ramificación silenciosa, permanente, sistemática, a la cual queremos acortarle el camino. ¿Cómo? Que no haya circulación social, o que haya la menor posible. Creo que esa es la estrategia que hay, es la que se ha llevado en todos los lugares del mundo donde han tenido un rebrote o han tenido que volver atrás. No hay otra cosa. O sea, lo que planteaba el doctor Coban hoy ya no esperamos la PCR. Hoy síntoma significa aplicar la vacuna. ¿Cuál es la vacuna que tenemos hoy? Aislamiento. Después, con el resultado de la PCR ya no es tan determinante. Hoy es síntoma, vacuna, aislamiento. Ese es el camino. Vamos a la siguiente pregunta en el salón, por favor. ¿Qué tal, gobernador? Lisandro Moreno de la Arena. Quería consultarle sobre este grupo minoritario que usted señaló y que los tildó de irresponsables. Quería saber si se van a iniciar acciones legales, por lo menos desde el Estado provincial. Nosotros, como auxiliares de la justicia, estamos realizando las investigaciones que correspondan, porque puede haber habido una comisión de un delito, de haberse infringido las normas tipificadas en el Código Penal. Está trabajando la Brigada de Investigaciones para determinar si realmente hubo un evento social clandestino, que fue el que disparó el foco de Catriló y que a su vez fue el que irradió hacia el resto de la provincia de La Pampa. Vamos a la siguiente pregunta. Sí, gobernador, Emanuel Lobato, del programa El Operador. Bueno, recién usted responsabilizaba a un grupo minoritario por esta situación que estamos viviendo hoy en día en la provincia. La pregunta es básicamente si hay algún grado de responsabilidad también por parte del gobierno para llegar al momento en el que estamos ahora y si es que ha hecho también alguna autocrítica al respecto. Pues es que retumba, no lo escuché bien. Acá retumba mucho. Retumba mucho. Le pregunto, a ver, ahí está bien. Sí. La consulta tiene que ver con algo que recién usted mencionaba, responsabilizó a un grupo minoritario justamente por esta situación que estamos viviendo hoy en la provincia. Y le quiero preguntar cuál es la responsabilidad, cuál es el rol del Estado para haber llegado a esta situación y si es que hay alguna autocrítica por parte del gobierno. Mira, nosotros siempre fuimos muy sinceros y creo que fuimos sinceros a partir de la disponibilidad de recursos y a su vez cuál era el alcance de esos recursos. Siempre dijimos que la acción del Estado prohibiendo no alcanzaba, que esto cerraba y no a la perfección con responsabilidad social. ¿Cuál fue el agujero? La irresponsabilidad social. No sé si, a ver, eso lo determinará la justicia, si esto se hizo con alguna razón, o si realmente fue hecho a propósito, tratando de violar la normativa. Eso no es un tema que hoy para nosotros no está en la agenda, hoy está en la agenda del gobierno, está la salud. Pero realmente esto no se disparó por la apertura de la actividad económica, pero claro, no se disparó por falta de control del Estado, porque yo no puedo estar controlando todos los domicilios a ver si están después de las 8 de la noche o de las 24 2 días a la semana, o si son más de 10. Creo que se disparó por la responsabilidad social. Por eso cuando nosotros planteamos que por ahí digamos hay un razonamiento por ahí demasiado lineal. ¿Por qué habilito un restaurante y por qué no habilito comer en tu casa? Porque en el restaurante hay reglas. Y el restaurante el Estado puede controlar. Y está el empresario que controla porque el negocio de él, o sea, cumplir con la normativa significa él seguir teniendo el negocio abierto. Pero no fallaron los transportistas, porque los eventos que hemos tenido a través de los transportistas fueron la mitad de los primeros 8 que tuvimos. No fueron las actividades económicas, porque realmente los protocolos se cumplen. Ustedes saben bien que uno de los focos posibles de Santa Rosa lo evitamos a partir de un listado de personas que fueron a un local gastronómico y los obligaron a sentar sus nombres con celulares y todo, se aislaron. En eso hay personas asintomáticas, controladas, por supuesto, con 14 días de aislamiento. Pero realmente los casos que ingresaron a la provincia de La Pampa, por supuesto, fue por la onda expansiva de Buenos Aires, del AMBA. Ustedes saben bien que estamos viendo
Pellegrini-Trenquelauquen, a su vez de Pellegrini irradiando también hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires. Llegó a la provincia, pero ¿cómo entró a la provincia de La Pampa? No entró por un trabajador, ni tampoco por un trabajador de los que van a Pellegrini de Catiló a trabajar, ni de Pellegrini que viene a Catiló a trabajar. Fue por una fiesta clandestina. Todos los caminos investigativos conducen a esa irresponsabilidad. Y vuelvo a repetir, no es momento porque aparte va por caminos, por carriles distintos, es otro poder que tiene que trabajar, pero creo que acá cada uno tiene que hacerse cargo de lo que hizo. Por lo menos así creo que son las reglas de la democracia. Sí, doctor. Si me permite, yo quisiera aprovechar la pregunta que usted hizo porque me parece que sería bueno y oportuno porque creo que es útil para todos nosotros. Yo creo que hay varias aristas, pero para no extenderme, la primera que creo que hay que considerar, hay una suerte, yo diría, de confianza o relajamiento porque en La Pampa, por suerte, tuvimos poca cantidad de casos. Casi diría, no teníamos curva. Y esto lo hemos dicho también. En ese momento yo recuerdo que en más de una oportunidad algunos ciudadanos y algunos colegas preguntaban si no estábamos ocultando casos. ¿Está? Eso es un dato que no es menor. O sea, había una suerte de, acá no pasa nada. Están exagerando con las medidas. Luego hay otro dato que no es menor. No se ha entendido, y yo, digamos, es difícil transmitir todo el conocimiento biológico, es imposible. Este virus de China viajó a Europa, de Europa viajó a las Américas, ese virus mutó, como todos los virus. Ustedes saben que la influenza todos los años nos tenemos que vacunar con una vacuna distinta por la mutación viral. No importa qué es lo que mutó del virus, pero lo que sí importa es que ese virus se hizo entre 5 y 9 veces más contagioso. Lo que la comunidad todavía no ha entendido, o algunos miembros de la comunidad, para ser más justos, no ha entendido que estamos enfrentando un virus con alta carga de contagiosidad, con relativa baja tasa de letalidad. Eso no quiere decir que no vaya a morir nadie. Es relativa alta tasa de contagio, relativa baja tasa de mortalidad. No tenemos tratamientos específicos, no tenemos defensa, somos todos los ciudadanos pampeanos, por tener pocos casos inicialmente, somos todos susceptibles. Es lo que explicaba el señor gobernador. ¿Qué significa ser susceptibles? No tenemos defensas porque no tenemos reconocimiento inmunológico del virus que nos está atacando. Y no es dramatizar, lo hemos dicho de manera delicada, de manera más enérgica, menos enérgica, pero yo entiendo, uno de los mecanismos de defensa que tenemos los seres humanos es negar. A mí no me va a pasar nada. Es mentira no digo es mentira, es una fantasía creer que los niños no se infectan, que los jóvenes no se infectan. Yo quiero decir que la edad promedio de infección en la Argentina es 35 o 37 años. Acá también. Se infectan todos. Algunos tienen una forma más severas, otras menos severas, pero todos somos susceptibles. Con lo cual, creo que ese es un cóctel muy peligroso que relajó la disciplina de algunos chicos que además son transgresores. Chicos, jóvenes, no importa la edad. Los que son transgresores, y los argentinos a veces nos caracterizamos por ser transgresores. En este caso en particular, la transgresión puede costar vidas. Esto es lo que hay que entender. No hay otra forma de explicarlo. Por más que la comunidad se enoje conmigo cuando yo dije casos vamos a tener, casos estamos teniendo. Están ocultando, no estamos ocultando. Estamos con 68 casos, hoy, 68. No sé en cuánto va a terminar esto. Otra vez más, el virus no te va a buscar a vos lo vas a ir a buscar a él. Entonces, ¿qué autocrítica tengo que hacer yo? Todas las que merezco hacer. Y permanentemente en el equipo de salud trabajamos cómo podemos mejorar la contención, fase de contención. Ahora estamos mixto, contención y mitigación. La pregunta que yo te hago a vos, como ciudadano, es ¿qué estás haciendo vos para ayudarme a cuidarte? Porque esto de no me va a pasar nada porque soy joven y sigo mi vida, y tendremos que aprender a convivir con este virus, tenés que saber que si abrazás a un querido ser tuyo, mayor de edad, que tenga algún factor de riesgo y vos sos portador, lo vas a enfermar y lo podés poner en una situación dramática.
Esto es lo que yo creo que hay que entender de una vez por todas. Más allá de todas las suspicacias, las especulaciones, los análisis, toda la epidemiología que queramos aplicar, todos nos hemos transformado en epidemiólogos en los últimos meses. Aquí hay una realidad concreta. Es un virus que no tenemos defensa, no tenemos tratamiento, somos todos susceptibles. La forma única que tenemos es cuidarnos con las medidas que han demostrado minimizar el impacto de la enfermedad y la mortalidad. Punto. Sí, un dato para abonar lo que dice el doctor, un dato objetivo que para corroborar lo que decía el doctor Coban. Uno de los 3 casos activos de Santa Rosa es un adolescente de 17 años con una lógica actividad social. Y actividad social con sus pares y con sus familias. Y en cada familia también hay adultos mayores. Por eso, no da lo mismo que se contagie una persona mayor, una joven. Tiene que ver también, digamos, cuál es la peligrosidad de la actividad principalmente social que lleva adelante. Continuamos con las preguntas en el salón, por favor. Felicitas Bonavita del canal de la cooperativa. Una pregunta para el gobernador y una para el señor ministro de Salud. Gobernador, ¿hasta cuándo? Creo que no lo dijo. ¿Hasta cuándo se extiende esto de la fase 1? Y si contemplan, porque como estuvimos en fase 1, me parece que uno de los aspectos más dramáticos fue el de aquellos que no tienen un trabajo fijo y pedían alimentos constantemente. ¿Tienen pensado algún refuerzo para asistencia social? Y para el gobernador y para el ministro de Salud, minimizar, si se quiere, la situación, no se dio también en cierto sector de la salud, porque tenemos ya 2 médicos que se contagiaron, incluso uno de ellos no supo advertir los síntomas del coronavirus. Sí, con respecto al tema no sabemos hasta cuándo, pero la clave va a ser cuando tengamos certeza que cortamos la cadena de contagios. Ese va a ser el momento que nosotros podamos decir ganamos esta batalla. Con respecto al tema de apoyo a los intendentes, por supuesto, nosotros en la reunión del comité de crisis recién participó el intendente de la ciudad de Santa Rosa, Luciano Di Napoli, y mañana el ministro de Gobierno se comunicó con el intendente Cavac y el intendente de Toay, con Rodolfo, y mañana nos comunicaremos con el resto de los intendentes también para, en otras localidades, no se va a sentir tanto la restricción de la actividad económica, pero en eso, digamos, es lo que, sinceramente, lo que menos nos preocupa hoy, de la ayuda que tengamos que darle a aquellas personas que tienen que quedarse en la casa, porque tenemos recursos y tenemos también una red social muy fuerte, muy aceitada con todos los intendentes. Un dato no menor, yo le agradezco que usted me pregunte, un dato no menor es que en el contexto del número de sujetos enfermos en el país, casi el 8% lo constituye el equipo de salud, por diferentes circunstancias. La primera, están en la línea de combate. La segunda, yo no sé cómo le resulta a usted su cubrebocas, pero estoy seguro que no es cómodo. Si yo a usted le pongo un barbijo N95, que se llama respirador N95, yo creo que usted se queda 3 minutos más en el salón y se retira. No lo soportaría. Entonces, los equipos de protección personal que el equipo de salud incorpora en su dinámica cotidiana es muy agobiante y agotador. En donde eso ocurre es donde mayor cantidad de accidentes tenemos en el equipo de salud. Por eso tenemos que tener una dinámica de recambio permanente en el equipo de salud, no tener horarios demasiado prolongados, porque el agotamiento hace que se distraiga. Y insisto, este es un virus de alta contagiosidad, entonces allí es donde corremos grandes riesgos también. Mejor dicho, corre el equipo, yo no estoy en la línea de combate, están mis compañeros. Esa es la otra causa. Luego, en cuanto a la sensibilidad diagnóstica, que usted creo que apuntó a eso también, naturalmente es como en la música, todos tocamos la misma partitura, algunos lo hacen mejor, otros no lo hacen tan bien, y a otros les gusta más y a otros les gusta menos. Pero básicamente, en el caso que usted menciona, fueron 2 personas que consultaron por lo que se llama, no importa cómo se llama, falta de disminución del olfato y del gusto. Son síntomas supuestamente aislados, como que se presentaron estos 2 jóvenes. Cuando ocurre eso, el protocolo dice, guárdese en su casa 72 horas, es lo que se hizo,
y luego se hisopa. Es lo que se hizo. Ahora, cuando se reinterrogó, había habido otros síntomas. ¿Me entiende? Entonces, eso fue tal vez un elemento de confusión o de disociación en el diagnóstico. Pero el procedimiento se hizo, como insisto, la consulta fue por falta de olfato y de sabor. Esa fue la consulta. Y se hizo lo que se debía. Usted se queda 72 horas en su casa, que es lo que dice el protocolo de Nación, y ahí se hisopan. Eso fue lo que se hizo. Señor Gobernador, señor Ministro, Alberto Callaqueo de Maracó Digital consulta que en General Pico hay 3 grandes centros de circulación masiva de público cerrados: Corpico, ANSES y Rentas de la provincia, por supuesta vinculación con el caso positivo. Corpico, de hecho, confirmó que una empleada fue hisopada y por eso cerró. ¿Qué información hay al respecto sobre esos 3 puntos puntuales? Esto tiene que ver con la metodología que nosotros planteamos desde el primer momento. Inmediatamente conocemos que hay un caso estrecho de un caso positivo que es sintomático, inmediatamente se dispara la búsqueda de esos contactos estrechos. O sea, contactos de contactos. Cuando el contacto estrecho es sintomático. No esperamos la PCR. Y en eso se ha disparado. Está trabajando el equipo de salud del Hospital Centeno, con el equipo también de los coordinadores de zona, con el doctor Marcos Miguel. Estamos armando todo un equipo y en Pico se está trabajando también. Hay personas aisladas cuyo número fluctúa permanentemente. Esto es lo que hablábamos hoy de estar un paso adelante. Esperemos que un paso adelante de la contagiosidad. Que logremos en poco tiempo estar ya con todos los casos focalizados y pensar de que, como les dije hoy, hayamos ganado esta batalla. Sí. Agregar un dato que me parece que está bueno que ustedes también ayuden a difundir. La PCR negativa no es un salvoconducto de inmunidad. Yo puedo tener una PCR negativa hoy, si tuve contacto, si yo soy un contacto estrecho, puedo tener PCR negativa hoy y dentro de 12, 13 o 14 días ponerme positivo. Entonces, no hay que magnificar digamos, como si fuera la cosa única, la PCR. Yo por eso insisto en el orden: sospecha clínica, nexo epidemiológico, por último, el método complementario. Entonces, yo quiero entrar, yo quiero salir, yo quiero ir, no, porque tengo la PCR negativa no significa nada, absolutamente nada. La clínica es soberana y siempre lo va a seguir siendo. Si tiene clínica y tiene nexo epidemiológico, el señor tiene que considerarse COVID positivo hasta que se demuestre lo contrario dentro de 14 días. Continuamos con las preguntas en el salón. Bueno, preguntaba por los permisos de circulación. Aquellos que ya... Hola, ahí estamos. Facundo Garay, Diario de la Reforma. Los permisos de circulación de aquellas actividades que ya los habían sacado, ¿tienen que volver a gestionarse? ¿Valen? ¿No? No, todo hay que volver a gestionarlo, por eso son 2 días, o sea, va a haber un día completo para ingresar en la página y obtener de forma inmediata el permiso de circulación que nos facilita el control de la fuerza policial. Y lo que se mantiene son aquellos permisos nacionales de actividades esenciales de aquellos trabajadores que son interjurisdiccionales, que pasan de una provincia a la otra, con permiso nacional. Y por supuesto, se mantiene la trazabilidad de los transportes que ingresan a la provincia de La Pampa. Eso no cambia absolutamente nada. Señor Gobernador, María José Cabral, de Infotec, consulta si no le ha quedado muy claro el respecto a la prohibición de circulación entre localidades. ¿Es en toda la provincia o únicamente en el conglomerado que vuelve a fase 1? Bueno, la circulación dentro de las localidades se suspende en Santa Rosa Toay, Macachín y se mantiene en Catriló. Para el resto de las localidades, la circulación es dentro del ejido urbano,
no pueden ir de una localidad a la otra. Adelante con la próxima pregunta. Gobernador, buenas tardes. Román de Dos Bases. Usted había comentado que la actividad económica no generó el brote, sin embargo, como fue en la primera parte de la cuarentena, va a sufrir una caída bruta, digamos. ¿Se planea o prevé en un programa de asistencia para las pymes y los comercios que deban cerrar por no ser esenciales? Lo evaluaremos una vez que tengamos realmente, primero el impacto, o sea, primero la duración de esta fase 1 y segundo el impacto de la fase 1. Pero siempre lo hicimos, no va a cambiar, digamos, si vemos que hay necesidad de abordar una ayuda para los sectores económicos, lo vamos a hacer. No es lo que queríamos, pero bueno, es lo que está sucediendo y vamos a actuar en consecuencia como actuamos desde el primer momento. Continuamos con las preguntas en el salón, por favor. Sí, gobernador Luis Lardone, de Noticiero 3. La consulta es, ¿cuál es la situación del sistema de salud y si está en condiciones, o en cuánto está en condiciones de soportar un aumento de los contagios, un aumento fuerte? Creo que ya lo hemos dicho también en otras oportunidades. Esto ahora sí podemos decir que esto ha comenzado ahora. El equipo de salud y el sistema de salud de la provincia de La Pampa, ustedes saben muy bien, se ha fortalecido en todo este lapso de tiempo, no solo en lo material, hemos crecido en el número de camas, hemos desarrollado un número importante de camas de terapia intensiva, estamos en 100 camas de terapia intensiva, hoy por COVID estamos utilizando una sola cama de terapia intensiva, con lo cual, digamos, para llegar a cubrir 100 camas de terapia intensiva siempre hay que tener, para tener una idea de proporciones, ¿no es cierto? Siempre hay que tener en cuenta lo siguiente: si usted tiene 100 pacientes con COVID positivo, 80 van a pasarlo en su casa asintomático, 15 van a ser moderados a severos que van a requerir algún nivel de internación y el 5% de esos 5 pacientes posiblemente sean críticos e ingresen en ámbitos de terapia intensiva. Por eso es clave esto que mencionaba el señor gobernador, porque estas medidas que son tan antipáticas que algunos la toman como lo han dicho como si fuera un corte de libertades individuales, en realidad lo que estamos diciendo es algo diferente. Estamos cuidando la salud de los que no se enfermaron. No estamos restándole libertad a nadie. Estamos cuidando la salud de los que no se enfermaron. Si el ingreso de pacientes es progresivo, con una curva aplanada, lo hemos mencionado esto al comienzo de todas estas charlas, el equipo de salud y el sistema de salud está sólido para asistir a la comunidad. Si nosotros no tenemos la ayuda de todo lo que el señor gobernador recién acaba de plantear, podemos tener un abrupto ingreso de pacientes y eso sí podría hacer colapsar el sistema. Porque el sistema no es tener tantas camas de terapia, es tener camas de terapia, enfermeras de terapia, mucamas de terapia, kinesiólogos de terapia, terapistas médicos, etcétera. Es muy complejo. Entonces, es clave ahora esta etapa que el señor gobernador pide que todos acompañemos, parte de este concepto. Si nosotros vamos a poder contener el progreso de la pandemia en nuestra provincia, los ingresos van a ser paulatinos y, bueno, ocurrirá lo que tenga que ocurrir con algún paciente, inevitablemente es así, porque esto es así, pero vamos a poder hacerlo en muy buenas condiciones. Por eso, estas medidas que parecen tan enérgicas deben serlo para que el equipo de salud pueda asistir adecuadamente a toda la comunidad. Ahí el grado de responsabilidad de todos nosotros. Si no te cuidas, nadie te puede cuidar. Vamos a ir a las dos últimas preguntas. Una para el señor ministro y otra para el señor gobernador. Ministro, usted recién dijo que el paciente en estado crítico tiene 41 años. No es personal de riesgo. ¿Tiene alguna enfermedad preexistente ese paciente? Esa para usted. Y para el señor gobernador, ¿qué opinión le merece? Quería consultarle el caso que denunció el gobierno en relación a los 2 jueces y el fiscal que violaron la cuarentena. A la pregunta suya la respuesta es sí. Es un joven
que tiene factores de riesgo. Eso lo puso en una situación, es como todo el mundo ya sabe, porque esto se ha contado tantas veces. Sí tiene factores de riesgo, es un señor fumador, tiene lo que se llama síndrome metabólico, para que nos entendamos, algunos dicen prediabetes, a los fines prácticos para nosotros es un diabético con exceso de peso. O sea, tienen muchas comorbilidades que lo llevan rápidamente al progreso de la enfermedad. Sí, nosotros como funcionarios públicos tenemos la obligación de poner en conocimiento del Poder Judicial ante lo que nosotros estimamos alguna violación de la normativa vigente. Fue lo que hicimos. El Poder Judicial tiene todas las herramientas institucionales para juzgar la conducta de sus integrantes, en este caso el Ministerio Público, y en lo que corresponde al Poder Ejecutivo, tomado las medidas que corresponden también del punto de vista de la responsabilidad que tenemos. No hay más para agregar. Creo que en esto, como siempre, funcionan las instituciones en la provincia de La Pampa y no hay privilegio para nadie. Señor Ministro, la última consulta. Cristian Calori, de Radiofónica. Usted habló de mutación del virus en un pasaje. Si eso se traduce en nuevos síntomas o síntomas que son hasta ahora desconocidos. No se tienen que preocupar por eso. Yo mencioné la mutación para que la comunidad nos entienda que la mutación está ligada directamente a una proteína del virus que se llama proteína S, que es la proteína que, digamos, es como el gancho que permite atrapar el receptor que va a permitir que el virus ingrese en una célula y se multiplique rápidamente. Esa es la proteína que mutó. Por eso el virus se hizo mucho más contagioso de lo que era cuando empezó en China. Pero aclaré también que solo pasó eso, aumentó su capacidad de contagio, por eso cuando aparece un caso es como que incendia el resto, pero no mutó en cuanto a la tasa de letalidad, o sea, no se puso más mortal, sino se puso más infectivo, pero no más agresivo. ¿Está claro? Correcto. Muchísimas gracias a todos por participar de este nuevo encuentro. Gracias.